Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa. soy de donde nací, donde voy a morir. Mi Tierra Santa. Ey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Cuando uno piensa en los primeros años del 2000, seguramente se vienen muchos momentos y situaciones a la memoria. Entre ellos, por supuesto, el brutal desplome de la economía, el corralito bancario, los cacerolazos, la caída de la mitad de los argentinos en la pobreza, el cierre y hundimiento de distintas empresas. Y no olvidemos, por supuesto, lo que fue la feroz represión que desencadenó en el asesinato de 39 personas en todo el país. Volvamos a uno de los hechos que mencionaba. En ese momento, allí por el 2001, miles de empresas cerraron. Muchas de ellas quebraron. Muchas se fundieron por la explosión de las políticas neoliberales más extremas que estallaron en el 2001. Pero así como muchas empresas quebraron, también hubo muchos empresarios que hicieron grandes negocios en esa crisis. Y uno de esos empresarios fue el dueño del ex supermercado Tigre, donde hoy en día funciona el Centro Cultural La Toma. En la columna del día de hoy vamos a hacer un recorrido por la historia de este lugar, una historia de resistencia y de solidaridad. Y para ello conversamos con Carlos Scioldi, él es secretario gremial de la CTA de los Trabajadores Rosario y referente de La Toma. Y en primer lugar, precisamente le preguntábamos cómo es que inicia este conflicto de La Toma allí por los años 2000. Y nos contaba esto. El motivo del conflicto por el cual se inicia la ocupación del edificio de Tucumán al 1300, que se conoce popularmente como La Toma, tiene que ver con el cierre de una gran cadena de supermercados que se llamaba Supermercados Tigre, y que en el año 2001, después de un largo proceso de vaciamiento y desfalco empresarial, dejó a todos sus trabajadores en la calle. Como medida de fuerza para resistir esa circunstancia, es que se decidió una ocupación pacífica del edificio y una puesta en funcionamiento en manos de los propios trabajadores, ya que no había en aquel momento posibilidad de conseguir puestos de trabajo genuinos, producto de la enorme desocupación y la eclosión que vivía el país en medio de las políticas neoliberales de aquel momento. De esta manera es como inicia la larga lucha de los trabajadores, es lo que nos comenta Carlos, y recuerda también que esta organización, que este inicio de la lucha fue precisamente organizados en asamblea. Allí ocuparon el edificio donde funcionaba este supermercado y luego decidieron ponerlo al servicio del conjunto del movimiento obrero y popular. Por eso es que ellos siempre reconocen que es un establecimiento en manos obreras resistiendo al desalojo y no una empresa recuperada. Porque de los empresarios ellos no recuperaron nada y tampoco querían recuperar nada. Ellos pusieron el lugar al servicio de un conjunto de organizaciones del pueblo y los trabajadores. También lo que recuerda Scioldi es la ofensiva que iniciaron automáticamente distintos sectores empresariales y judiciales cuando ellos, los trabajadores, deciden ocupar el edificio. Nos cuenta de esta manera. Esta circunstancia, ponerlo al movimiento de obrero y popular, es una medida defensiva, porque apenas ocupamos el establecimiento, los sectores empresariales, judiciales, iniciaron una ofensiva muy dura, particularmente fuerte, a través de una orden
de desalojo. Para resistir esa orden de desalojo que en un tiempo bastante corto nos dictaminó y llegó hasta la Corte Suprema, ordenando la sentencia de desalojo del edificio y considerándonos unos ocupantes ilegales, es que decidimos que la única forma de resistir esa agresión que no tiene fecha de ejecución, pero que está pendiente sobre nuestras cabezas como para atacarnos, fue precisamente que el edificio estuviera siempre en un proceso de movilización y de ocupación militante, de ocupación a través de utilizarlo en forma compartida con todas las organizaciones del pueblo que estén resistiendo o que estén luchando o que se estén organizando. Bien, acá lo dejaba claro, Carlos. Esta medida de desalojo no tiene fecha de ejecución porque incluso hasta el día de hoy, 24 años después, siguen corriendo riesgo y sigue esa amenaza de desalojo. Pero por aquel entonces, lo que ellos tomaron fue una medida defensiva, como bien lo destacaba Scioldi, en respuesta a esta ofensiva de los sectores empresariales y judiciales, que cuando vieron que los trabajadores estaban allí resistiendo, amenazaron automáticamente con desalojarlos, y la medida defensiva que encontraron ellos, los trabajadores y trabajadoras, fue ocupar el lugar y que ese lugar sea un espacio para los trabajadores, un espacio de resistencia, pero fundamentalmente para crear lazos de solidaridad. También lo que le preguntábamos a Carlos es qué acciones o medidas llevaron adelante en esta resistencia. Las medidas son a través de la mayor deliberación colectiva del colectivo de trabajadores, que además, imagínense ustedes, en 24 años, afortunadamente, muchos pudieron jubilarse, afortunadamente algunos pocos consiguieron algún mejor trabajo y lamentablemente muchos fallecieron también, hay que decirlo. Entonces el colectivo de trabajadores y militantes trabajadores que consiguieron otro trabajo pero que se mantuvieron en esta lucha, en esta ocupación, vamos decidiendo las medidas de resistencia y la incorporación de organizaciones y luego vamos discutiendo con esas organizaciones la necesidad de abordar la mínima mantención colectiva del edificio, pagar los servicios y tratar de que siempre esté lleno o que siempre haya actividades públicas en el lugar, lo cual a veces es difícil, etcétera, porque hay muchos compañeros y compañeras que creen, por desconocimiento, no por mala fe, que ya el conflicto se terminó, que ya el conflicto fue cuando empezamos y nada más. Y no es así, lamentablemente. Estamos hoy, en el año 2025, con el mismo grado de conflicto que en julio del 2001, cuando empezamos, una orden de desalojo sobre nuestras cabezas, sin fecha de ejecución, y un colectivo de trabajadores resistiendo para que el mismo no se lleve adelante. La organización, precisamente para resistir, como nos explicaba Carlos y como explicaba en esta larga charla, fue a través de asambleas periódicas del colectivo de trabajadores, pero también a través de asambleas de las organizaciones particulares que fueron ocupando este lugar. Lo que nos aclaraba y nos dejó bien en claro Carlos, que es el eje central, es que el único límite, la única limitación que tienen a la hora de recibir organizaciones en la toma es que está prohibido el ingreso a toda aquella persona que reivindique el terrorismo de Estado o que sea negacionista del genocidio. Esa es la única limitación que tiene hoy la toma para recibir a organizaciones. De esta manera, hoy actualmente están conviviendo 50 organizaciones que comparten el edificio y que sostienen la resistencia al desalojo, como bien lo explicaba Carlos, una larga lucha que ya lleva 24 años. Y
Acá se ve precisamente la solidaridad de muchos trabajadores, de gremios, de colectivos culturales y organizaciones sociales y políticas de derechos humanos, que gracias precisamente a su colaboración es que este espacio de lucha hoy se sigue manteniendo en pie. Por mencionar algunas de las organizaciones que conforman hoy, que están hoy activamente en la toma, podemos mencionar la Asamblea Lesbo Transfeminista, que se reúne los días lunes y que ahora también está organizando lo que va a ser el 8 de marzo, así que los invitamos a que puedan participar de estas reuniones. El Sindicato de Cadetes, el Centro Profesional de Telefónicos, la CTA de los Trabajadores. Dentro de los organismos de derechos humanos, APDH Rosario tiene su local allí, que recordemos que los organismos de derechos humanos también se están reuniendo los días miércoles en la toma para preparar lo que va a ser el próximo 24 de marzo. El Sindicato de Unión de Informáticos, el Sindicato de Trabajadores de Vigilancia, ANMAL, Mujeres Meretrices de Argentina, bueno, son algunos de los organismos y organizaciones que convergen hoy en la toma. Por supuesto, no podíamos dejar de lado preguntarle la situación actual. Si bien algo nos detallaba en los audios anteriores que escuchamos, acá lo grafica más detalladamente. Lo escuchamos. La situación actual es igual que en el 2001. Trabajadores resistiendo una orden de desalojo. Sí es verdad que al haber tantas organizaciones implicadas y al haber pasado tantos años y tantos momentos políticos distintos, es que en algunos momentos, por ejemplo, el año 2008, el año 2010 y 2011, conseguimos leyes de expropiación a favor nuestro que parecía que cerraban el conflicto, como ha ocurrido en tantos otros lugares. Lamentablemente, el Poder Judicial declaró inconstitucionales estas posibilidades de solución. En el 2016, ante un cambio de gobierno, teniendo autoridades nacionales más hostiles a estas luchas populares, es que se nos vino la aplicación del desalojo ya con ejecución firme. Afortunadamente, con un proceso de enorme movilización, pudimos resistir y impedir que se lleve adelante. Y a su vez, en ese momento, el gobernador de la provincia y especialmente el que fue ministro de Justicia, el doctor Juan Lewis, elaboraron una propuesta junto con Miguel Lifchit, que era gobernador en ese momento, de comprar la hipoteca y de evitar que ese desalojo se lleve adelante. Desgraciadamente, los fondos especulativos que tienen una hipoteca impaga desde 1993, es decir, antes de que nosotros ocupáramos el edificio, es decir, el hombre que compró el supermercado Tigre nunca pagó el lugar y tiene impaga la hipoteca. Ese fondo que quedó con la residual de muchos bancos que quebraron y que la hipoteca fue pasando de varias manos, no quiso esa solución porque no le parecía suficiente la oferta que le hacía la provincia de pago, y entonces quedamos empantanados y sin llevarse adelante ninguna perspectiva de solución. En pocos minutos, Scioldi graficó precisamente lo que ocurrió a lo largo de estos años. No solamente habló de la situación actual, donde los trabajadores siguen resistiendo el desalojo, sino que mencionó las distintas etapas que tuvieron que atravesar a lo largo de estos años. Y lo que destacaba Carlos es que no hay registro de un conflicto que haya durado tanto tiempo y que hasta el día de hoy continúa abierto. Volvemos a repetir, han pasado 24 años de que los trabajadores tomaron este lugar y siguen resistiendo allí. Por eso, como lo mencioné, y lo vamos a seguir repitiendo porque es la esencia de la toma, acá se armó una red de lazos, una red de solidaridad entre los mismos trabajadores, resistiendo al desalojo y ocupando ese lugar para que hoy sea un centro cultural que acompaña y que aúna todos los reclamos de las distintas organizaciones. Por último, Scioldi recuerda un diálogo con un empresario allí por el año 2001. Bueno, quiero que presten atención a lo que le decía este empresario y al concluir
hace una invitación, por supuesto, para que todos, todas y todes acompañemos esta lucha de la toma y sigamos resistiendo. Sin ir más lejos, en el año 2001 tuve un diálogo con un empresario que tenía que abrir un supermercado por la zona y le dijimos, bueno, estamos nosotros y están todos estos trabajadores, le pedimos negociar las condiciones para que esta gente sea tomada. Y me dijo ese empresario que no iba a negociar nada porque total, en 6 meses, en el año 2001, en 6 meses los trabajadores nos íbamos a salir solitos, muertos de hambre, a abandonar el edificio. Salir gateando, muertos de hambre, esa fue la palabra. Bueno, vamos a ver, le dije. Bueno, es verdad, hemos pasado mucho hambre estos 24 años, pero no nos fuimos. Y no estamos dispuestos a irnos. Y no estamos dispuestos a devolver el edificio incluso cuando el último de nosotros deje este plano. Ninguno está dispuesto a devolverle las llaves a los especuladores. Por eso convocamos a todas las organizaciones del pueblo, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones populares e incluso algunos que por sectarismo tonto o por desconocimiento no están, a que ocupen el edificio porque estamos nosotros dispuestos a que ese edificio continúe en manos del pueblo mientras esté en manos de los trabajadores y que esta lucha se siga llevando adelante. Esta es la historia de la toma. Una historia de lucha, una historia de resistencia y una historia de solidaridad.